la predestinación, elección. Continuando con la meditación de este maravilloso estudio de la predestinación, elección y otras palabras que veremos en este material como preconocimiento, preordenación, predeterminación y presciencia, continuaremos observando varios hechos de detalle incidental. El Evangelio es predicado a todos, Marcos capítulo 16, verso 15. Aquí nuevamente nos encontramos con nuestro generoso amigo. Quien sea o quien quiera que, nos encontramos con Él en cada esquina del camino. Alabado sea el Señor. A los que llamó, también los justificó. Lea Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación fue provista por la gracia, como también esto, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, verso 9. Esto también es provisional, pero hay que creer en esta disposición. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. La gracia y la sangre por sí solas no dan paz, pero la fe en ellas trae la paz con Dios. Todos los hombres han sido justificados provisionalmente por la redención, pero solo aquellos que creen en el Redentor son justificados experimentalmente. Por supuesto, se sigue lógicamente que todos los que experimentan la justificación divina serán glorificados con el Cristo glorificado, puesto que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Romanos capítulo 4, verso 17. Bien puede decir, a los que justificó, a esto también glorificó. Se regocija en la última esperanza de un glorioso producto terminado de redención. No prevé ningún fracaso, porque Él hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad. ¿Qué hay de Jacob y Esaú? Se dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Romanos capítulo 9, verso 12. Este versículo y los anteriores no son preordenación, sino profecía. Dios sabía antes de su nacimiento lo que estos niños iban a hacer y solo lo anunció. Usó los dos para mostrar que la salvación es por gracia y no por obras. Jacob era piadoso y buscó al Señor. Esaú era indiferente a las cosas divinas, por lo tanto vendió su primogenitura. Dios no preordenó que Jacob se salvara y Esaú se perdiera, pero el propósito de su elección fue que la simiente prometida, Cristo, viniera a través de Jacob, el más joven, típico de Cristo, el segundo hombre, el postrer Adán. La declaración «Yo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú» se refiere a sus descendientes o a las naciones que surgieron de ellos, respectivamente. Puede estudiar Malaquías capítulo 1, verso 1 al 5. Dios tuvo una controversia con Israel, los descendientes de Jacob, Romanos capítulo 9, verso 6, pero peleó por ellos y castigó a la descendencia de Esaú por su oposición a Israel. Posteriormente, Dios castigó a Israel por su desobediencia. Dios tenía todo el derecho de poner a Jacob en lugar de a Esaú en la línea real. Los versículos 15 al 18 pueden parecer arbitrarios. Por tanto, de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece. Al leer el relato de Faraón, vemos que Dios mostró bondad y misericordia a Faraón día tras día, pero cuando fue llevado a un lugar de decisión, endureció su corazón y resistió a Dios y su decreto e inculpó a Dios. Sí, Dios respondió a su clamor y no lo cortó de inmediato. Soportó su rebelión con mucha paciencia, pero finalmente lo hundió en el mar. La actitud de Dios hacia todos los hombres se muestra claramente en Romanos capítulo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura, o sea el Antiguo Testamento, dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío, linaje de Jacob, y griegos, egipcios, porque él mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, verso 10 al 13. Esos hombres del Antiguo Testamento son representantes que ocuparon puestos oficiales. Todavía hay otras citas que pueden no parecer claras. Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 y 14. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. La frase desde el principio se refiere evidentemente al tiempo expresado en Efesios capítulo 1, verso 4, y recuerda que la santificación fue provisional y también es experimental. El Espíritu Santo opera en los primeros y también en los segundos. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, por la cual voluntad fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez, porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versos 10 y 14. Por lo tanto, la santificación, el apartamiento, la separación fue divina y soberanamente provista y hecha posible. El Espíritu de gracia santificó provisionalmente a toda la humanidad por la muerte y resurrección de Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Dónde entra el Espíritu Santo? Respondemos, Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos capítulo 9, verso 14. Jesucristo no hizo nada por nosotros, ni recibimos nada de Dios aparte del Espíritu. La elección o elección se hizo posible para todos. Pedro habla de la sangre rociada en 1 de Pedro capítulo 1, verso 2, que apunta a la cruz, y en sentido figurado se refiere a nuestra limpieza del pecado. Esta es la provisión de Dios. Ahora viene la parte del hombre, porque Él no es una máquina inmóvil, insensible, sin vida, irresponsable. Está más allá de los sentimientos. Solo después de que baja las persianas de su corazón contra la luz del Evangelio o de la verdad. Efesios 4, 19. Dios elige a la gente a través o por creer la verdad. La fe es despertada por la llama del Evangelio. Cuando los hombres oyen que Jesucristo murió por ellos y resucitó, algunos creen y entonces reciben la vida eterna. Cuando los hombres escuchan que Jesucristo murió por ellos y resucitó otra vez, el cual es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, 1 de Juan capítulo 5, verso 10, algunos creen y reciben esta vida para siempre. Cuando Pedro proclamó a Cristo como el Mesías prometido a Israel, muchos recibieron sus gloriosas palabras y así fueron elegidos. El Espíritu Santo usó la verdad para obrar la obediencia en sus corazones. El poder de la palabra se expresa de la siguiente manera: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Jesús dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, verso 3. Desde el principio, Dios planeó elegir a aquellos que creerían en su Hijo. Veremos el precioso nombre de Jesús como una joya. Juan capítulo 6, verso 44 leemos: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Más tarde Jesús dijo también: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan capítulo 12, verso 32. El Espíritu Santo emplea la cruz para influir en las personas para que busquen a Dios. Tiene poder persuasivo. Los judíos de Hebreos 6 fueron atraídos hacia Cristo, oyeron la maravillosa palabra de la gracia y por eso fueron iluminados. Probaron el don celestial, la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero vomitaron la verdad como hacen a veces los cocineros cuando algo no sabe como a ellos les gusta. Voluntariamente, deliberadamente despreciaron las buenas nuevas, pisotearon la sangre de Cristo con la que habían sido santificados provisionalmente, considerándola profana, y así insultaron al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Jesús les dio luz, luego se entregó a sí mismo para morir por ello. Posteriormente, Pedro hizo sonar los cambios sobre la resurrección de Cristo, invitándolos a arrepentirse y creer en la buena nueva. Finalmente, Esteban también entregó su vida, clamando a Dios: no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, verso 60. Aquí hay otro: nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. ¿Esto te preocupa? No debería. Jesucristo gustó la muerte por todos. Hebreos capítulo 2, verso 9. Su última oración por sus enemigos, sus adversarios, fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pedro clamó a Israel
no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Hebreos capítulo 4, verso 12. Cuán dulce es el nombre de Jesús, maravillosa gracia. Gracias a Dios por su don inefable. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante continuaremos con este maravilloso tema. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.